antes que se me distraigan. ¿No les encantó esta canción? ¿Qué más les gustó de la canción? A mí me encantó de la canción la letra. Dice la letra: solo en ti pondré. La cantamos hace un rato. Mi esperanza sí se responde, como si lo hubiera cantado hace un minuto. Pero ¿saben qué difícil se nos hace tener una sola esperanza? Mis amigos, escuchen esto. De las cosas más difíciles es que tengamos una sola esperanza. Esperamos de todo y de todos menos de Dios. Es por eso que nos decepcionamos tan seguido, porque esperamos de todos y de todo menos de Dios. Y Dios así como, y me encantó esta frase que dice: al débil fortalecerás. Dice: al débil fortalecerás. ¿Por qué no me siento fortalecido por ti, Señor? Es que dice que al débil, al humilde, al quebrantado. Ahora sí hace check, como que, entiendo. Al débil fortalecerás. Y dice, ¿y qué dice la canción? La cantamos hace un rato. Ay, parece que nada más Maru la cantó. Y lo sustentarás. Dice: al débil fortalecerás y lo acabo de decir Maru. Sustentarás. Me encanta. Pedro dice en su carta: confíenle todas sus preocupaciones a Dios. Confíenle todas sus preocupaciones a Dios. ¿Y saben qué va a pasar? Y Él los sustentará. Confíenle todas sus preocupaciones a Dios y Él los sustentará. ¿Será que no estamos tan sustentados, afirmados? Porque eso de entregarle mis preocupaciones a Dios es ya mucho. ¿Será? Muy bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a este tercer capítulo de nuestra serie Los Milagros de Dios. Hoy quiero hablarles del mayor milagro. El mayor milagro que existe, pero también el que más miedo nos da. El mayor milagro que existe y también el que más miedo nos da. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuántos creen que Dios se preocupe por nosotros? ¿Cuántos creen que Dios se preocupe? No que esté preocupado de nosotros. No, que se preocupe, que nos cuida, que ve por nosotros. ¿Cuántos creen? Realmente. Después de esta historia que les voy a contar, no sé si sean las mismas manos las que se levanten. Dios no solamente piensa en nosotros, se preocupa por nosotros. ¿Por qué muchas veces eso no se traduce en más paz, en más perdón, en más propósito en nuestras personas? Hoy quiero compartirles del mayor milagro que existe, pero que también es el que más miedo nos da. Es el milagro de ceder el control. El mayor milagro que existe, pero el que también más miedo nos da, es el de ceder el control. Escuchen esto: al que todo lo sabe, al que todo lo puede y al que se preocupa por cada uno de nosotros. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo controla. El ceder el control. ¿Por qué creen que no sea tan difícil el ceder el control? Mucho del problema del por qué no cedemos el control, mucho en cómo vemos el que no cedemos el control, está en las adicciones. Las adicciones son un resultado de tú y yo no ceder el control.
la Escritura usa la palabra idolatría. Hoy se habla de adicciones. La Escritura llama idolatría a las adicciones. Los estudiosos del comportamiento usan la palabra codependencias. Codependencias o idolatrías son sinónimos, son lo que está detrás del control, del no ceder el control. Y sí, somos bien idólatras, somos bien codependientes. Escuchen esto, ¿saben por qué nos cae gordo Dios? Yo sé que decimos que lo amamos y Dios, tú y yo somos uno mismo, pero ¿saben por qué nos cae gordo Dios? ¿Saben por qué no nos gusta Dios? Porque compite con nosotros. Nada más yo puedo ser Dios. Otro que quiera ser Dios me cae gordo. ¿Y saben cómo es que tú y yo queremos ser Dios? Cuando no queremos ceder el control. Y es por eso que esto de la voluntad de Dios, qué difícil se nos hace. Mis amigos, mientras más tú y yo nos aferremos al control, menos nos va a interesar la voluntad de Dios, menos nos va a interesar esto de amar a nuestros enemigos. Cosas como esas que Jesús nos pidió hacer. Cosas como esas que es lo que hacen a un hijo de Dios. De modo que hoy quiero compartirles esto del mayor milagro que existe, pero el que también más miedo nos da, que es el ceder el control. ¿Y qué nos puede ayudar, amigos, familia, conocidos de Dios? ¿Qué nos puede ayudar a ceder el control? ¿Qué nos puede ayudar a ceder el control? Estar quietos, hace rato lo vimos, eso nos puede ayudar, pero no estamos quietos, de modo que no nos está ayudando. Yo quiero que me ayude, pero como no estoy quieto, ¿cómo me va a ayudar? No me está ayudando. Sí, no nos ayuda. Lo que nos ayuda a soltar el control son las tormentas de la vida. Pastor, no sea tan drástico, no hay algo más sencillo. No sé, yo puedo tomar un curso, si quiere un retiro espiritual, pero ¿para qué ir tan lejos con las tormentas de la vida? Bueno, está la opción de seguir a Jesús, pero insistimos en querer tormentas. Dios nos dice, siga a mi hijo, no quiero. Todos estamos en alguna tormenta, todos estamos en alguna tormenta. Ya sea que nos dirijamos a una tormenta o ya sea que estemos saliendo de alguna tormenta, pero todos estaremos o estamos en alguna tormenta. ¿Qué es una tormenta, mis amigos? ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es lo que nos quita el control. ¿Qué es una tormenta? Todo aquello que nos quita el control, que nos deja indefensos, en estado de indefensión, dirían los abogados. ¿Han llegado a situaciones así donde no tienen ningún control, donde se sienten tan vulnerables, tan frágiles? Ese es el estado ideal, mis amigos. Ese es el estado ideal. Ahí Dios obra en nuestras vidas, ahí Dios nos da paz, ahí estamos bien. Pero no queremos hacer, no, yo no quiero estar así, pastor. De modo que nos aferramos al control de lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo saber, lo que yo puedo tener. Permítanme compartirles brevemente la historia. Este es un milagro de los más conocidos de Jesús, cuando Jesús calmó una tormenta que andaba matando a los discípulos. Se encuentra en Marcos, en el Evangelio San Marcos. Marcos escribió el Evangelio, pero quien lo redactó fue Pedro. Pedro le redactó a Marcos, quien lo escribió. Marcos capítulo 4 encontramos esta increíble historia de unos discípulos un poco asustados porque una tormenta los quería matar. De modo que, ¿cuántos están listos para soltar el control? ¿Cuántos están listos para soltar un poquito el control?
¿Cuántos están listos para soltarse un poquito? Dile a la persona que está a tu lado, suéltate. Bueno, ¿saben qué? Es un error esto que le estoy diciendo de suéltate, porque no es soltar el control, menos si vas manejando. Es entregar el control. Muy consciente, debe ser algo muy real, porque eso de soltar el control no nos va a llevar a ningún lado, eso es lo que nos dicen, pero como si ahí a ver qué pasa. No, es entregarlo, es conscientemente, esto creo que es mío, creo que lo gané, esto, mira que me lo diste, entregarlo. No es soltarlo, es entregarlo. Bueno, ¿qué les parece si oramos al Señor para que Él nos ayude en esto de entregar el control, que seguramente más de uno nos va a asustar? Tal vez alguno ya no quiera regresar. Eso que enseñan ahí me da miedo, pero nos va a ayudar, nos va a ayudar. Padre, gracias te damos en esta mañana por lo que nos enseñas en la vida de tu Hijo. Qué increíble que han pasado más de 2000 años y es como si esto hubiese sucedido ayer. Es tan relevante en nuestras vidas. Parece que es la misma historia de siempre y qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo dejaste escrito, qué bueno que tus discípulos lo redactaron, qué bueno que hubo gente que fue testigo de esto que pasó, qué bueno que no fue una fábula, no estamos creyendo algo que alguien nos dijo, algo que yo estoy muy seguro, no, es algo que sucedió. Gracias, Señor. Sé tú entre nosotros en esta, Espíritu Santo, sé tú hablándonos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así el Evangelio de Marcos: anochecía. ¿Y qué hacemos cuando anochece? Pues vamos a guardarnos, buscamos un lugar para dormir. Anochecía y Jesús les dijo a sus discípulos: vámonos al otro lado del lago, conocido también como el mar de Galilea. Vámonos al otro lado. Este lago de Israel es un mar por el tamaño. De hecho, mide 12 kilómetros a lo largo y 11 kilómetros a lo ancho. Es inmenso este mar, y tiene una serie de cordilleras en su perímetro, de modo que es común que se formen tormentas cuyas olas llegan a ser hasta de 9 metros de altura. Para un pescador como Pedro, profesional, Pedro era pescador profesional, esto de las tormentas le era común, sabía de qué se trataba, de modo que cuando Jesús le dijo: vamos al otro lado, dijo: pues vamos. Yo creo que los discípulos dijeron: esta va a ser la aventura de nuestras vidas, Jesús nos va a enseñar algo que va a cambiarnos. Vamos, Jesús. No se imaginaron de que lo que les esperaba iba a ser una tormenta que medio los mata. Ellos pensaban que Jesús les iba a dar un paseo y que les iba a ir contando una bella historia, y todo eso se descompuso en un 2x3. Dejaron a la multitud. Es lo que hacemos los discípulos de Jesús. Nos salimos de de la multitud, y seguimos al Maestro, y se fueron con Él en la barca donde estaba Jesús. Ya los estaba esperando. También lo acompañaban otras barcas. De repente, nadie lo vio venir, nadie esperaba que estamos con Jesús. Se supone que los hijos de Dios no pasan por estas cosas. Nadie lo vio venir, nadie esperó que se les atravesara una tormenta, no una tormenta cualquiera. Una cosa es que te llueva aquí en la ciudad, otra cosa es que te llueva en la playa, otra cosa es una tormenta, y otra cosa es una tormenta en medio del mar. Esta era una señora tormenta. Ni Pedro la había visto, y eso que había visto cantidad de tormentas. Pedro era un experto en pescador, y fue una señora tormenta. Tan asustados estaban esos hombres, estaban simplemente se confundía
lo que estaban haciéndose con el líquido de las olas. ¿Qué tormenta estás pasando hoy? ¿Qué te está quitando todo control? ¿Qué tormenta estás pasando el día de hoy? Una tormenta, ¿saben qué es? Una tormenta es que alguien déspota te haga algo injusto. Eso es una tormenta. De repente, tú no lo esperabas y de repente alguien tuvo algún tipo de tormenta, tal vez alguien se te atravesó en tu carril y por poco y chocas porque alguien de repente se te atravesó. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la cosa que hoy te está haciendo regresar tal vez a algo que tú ya no querías hacer? ¿Qué es lo que te está haciendo dudar de Dios? Porque ¿cómo es que esto me está pasando? Y vean lo que pasa en esta tormenta. Mientras estaban sufriendo los discípulos con la tormenta, no sabían qué hacer, si sacar el agua con cubetas, si bajar las velas. Les estaban echando ganas a esos discípulos, estaban tratando de controlar la tormenta y estaban haciendo todo lo que podían, estaban cansados, estaban sufriendo. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿No le da vergüenza a ese Jesús? Mientras sus discípulos están ahí sufriendo como unos valientes. ¿Jesús qué está haciendo? Echadote. Como si la vida fuera, como si Dios no supiera. Yo no entiendo esto de Dios. Me causa traumas. Siento que no le preocupa. Siento que no le importa a Dios por lo que estoy pasando, que no le importa los problemas que estoy teniendo. Se suponía que para ahorita ya debería de ser rico. Yo ya hice mi parte, compré el billete de lotería. Sigo sin ver resultados. Se supone que ya para ahorita debería de haber viajado por el mundo y haber descubierto nuevas tierras, pero no puedo salir de mi trabajo. No le importa verme así, estresado por la tormenta. No le importa que realmente me estoy haciendo del baño en esta situación. No le importa. No sabe siquiera por lo que estoy pasando. Dice mi esposa que yo me desconecto. No importa dónde me agarre el sueño, ahí yo me desconecto. Si es una banca del Zócalo, si es en un asiento del camión, yo digo con permiso y yo con mucha vergüenza, a veces me siento un poco de culpa, pero digo no importa, es mi tiempo de dormir. Ya llegó la noche, ¿qué se hace en la noche? Dormir. De modo que, ¿qué hago? Mi teléfono le pongo modo avión. Nadie me va a interrumpir a mí de mi sagrado sueño. Yo sé que algunos no pueden hacer eso. Yo sé que necesitan estar con el ojo medio abierto mientras duermen. No voy a hacer que algo malo pase. Yo entiendo. Pero para mí el sueño es sagrado. No se toca. No, primero tengo que ponerle como 5 protecciones a la puerta y después de eso tengo que revisar las cámaras y después que revisé las cámaras tengo que poner el internet para que ande monitoreando y poner el sistema de seguridad y a la mitad de la madrugada tengo que levantarme para ver si todo está. Entiendo que tengamos que vivir así, pero mis amigos, si Dios se preocupa por mí, mis amigos, que se preocupe Dios. Ya con Él basta. ¿Yo para qué me ando preocupando? Si alguien se va a preocupar, pues que sea Dios. Yo, Señor,
ahí te dejo las preocupaciones. Se supone que tú eres el que se preocupa. Por favor, hazlo bien. Estoy dependiendo de ti. ¿Yo para qué? Dios, y tienes toda la razón, ¿para qué me preocupa? Hasta ahorita mi preocupación no ha ayudado en nada, no ha mejorado el mundo en nada. Señor, tienes toda la razón, ¿para qué me ando preocupando? Que el que se preocupe sea Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que el que se preocupe sea Dios? Señor, preocúpate por favor bastante. Quiero que estés más preocupado porque yo no me quiero preocupar. Dejémosle a Dios el que se preocupe. Él se preocupa por nosotros. Él es tu ayudador. Él es tu auxilio en la oscuridad. Él es tu pronto y seguro ayudador. No necesitas ayudarte. Él es tu luz y tu salvación. ¿De quién temeré? Él es tu torre fuerte, tu seguro y constante vigilante. Él es tu Dios. Aunque a mí, déjame checar, no voy a hacer de las malas. Déjame primero. Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús? Plenamente dormido. Estaba recostado, plenamente, hasta almohada le dieron a Jesús. Y esto fue el colmo para los discípulos. Jesús, ese mensaje en donde hablaste de mí, por poco y te cancelo, pero no, eso no lo hice, pero esto sí ya es suficiente, Jesús, ya no más. Y los discípulos fueron y despertaron a Jesús. Jesús, lo levantaron. Levántate, flojo. Mira que nos estamos muriendo. Y había razones para asustarse. Se estaban ahogando, esto estaba poniendo mal. Había razones. No estaban exagerando los discípulos. Y despertaron a Jesús. ¿No te importa, no te preocupa que nos ahoguemos? ¿No te importa? Y Jesús se despertó. Dice la escritura, se puso a hablar con el mar. Imagínense. A ver, mar, ¿qué te pasa? Se puso a hablar con el viento. ¿Quién es este hombre que le habla de tú al viento, al mar? ¿Y saben qué hizo el mar? ¿Y saben qué hizo el viento? Se callaron. Los reprendió. Mar, vientos, silencio, sea la paz. Y todo se tranquilizó. Todo se tranquilizó. Dicen que la tierra son 3/4 partes agua. Mi querido amigo Gers tiene en su casa tiene un acuario bellísimo. En su casa he visto más peces que en Cancún, en Cozumel. Hermoso su acuario. Y Gers es un genio porque hace que ese acuario de agua salada se mantenga. Imagínense todo lo que se requiere para un acuario de agua salada. Y controles aquí, y reactores, y sensores, cuánta cosa. Y yo me quedo sorprendido con todo lo que me cuenta Gers que tiene que verificar y todos los controles que hay. Y platicábamos con Gers y le decíamos, oye, eso lo hace el mar con más cantidad de agua, lo hace diario a cada momento el mar. Imagínate cuán grande es el mar. Imagínate cuán vasto es el mar. Y pensamos que la tierra son 3/4 partes de agua, es cierto. Y creemos que el agua está en los océanos. ¿Sabían que la mayor parte del agua no está en los océanos? ¿Saben dónde está la mayor cantidad de agua? El agua, la mayor cantidad de agua no está en los océanos, está en los glaciares. Imagínate ese Dios que hizo el mar, los glaciares. Y quiero preguntarte esto. Imagínate ese Dios tan poderoso, hizo las galaxias. Imagínate ese Dios tan poderoso.
Y sabes, esto no es de asombrarse. Lo sorprendente de Dios no es que haya hecho todo esto. ¿Sabes qué es lo sorprendente? No es que controle el mar y que lo mantenga en la temperatura perfecta, la salinidad, la alcalinidad, los nitratos y qué más, perfectamente en su nivel para que eso no se descomponga y pueda vivir ahí tanto pez. Esto no es lo sorprendente, no es lo que ha hecho. ¿Saben qué es lo sorprendente? Lo sorprendente de Dios no es lo que ha hecho, es que se hizo una criatura. Eso es lo más sorprendente, no lo que ha hecho, que es increíble. Lo más sorprendente de Dios es que se hizo una criatura. Dios se hizo una criatura. Jesús es Dios. Eso es lo más sorprendente. No lo que hizo Dios y cuán grande es Dios. No, con lo que hizo Dios de hacerse un ser humano, eso es lo más sorprendente. Escuchen esto. Dado eso, escuchen esto. Díganme, ¿a quién tenían más miedo los discípulos? ¿A la tormenta o a Jesús? Los discípulos le tenían más miedo a la tormenta que al mismísimo Jesús. ¿Por qué le tenemos miedo a una tormenta? ¿Acaso la tormenta dice quiénes somos? ¿Acaso la tormenta, si tú ya no tienes ese trabajo que quieres, si tu novio te corta, si tú te cortas las venas porque ya no tienes trabajo ni novio, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos así? ¿Sabes por qué? Porque le tienes más miedo a la tormenta que a Jesús. Y mientras tú le tengas más miedo a las tormentas que a Jesús, tú no vas a ceder el control. Tú vas a vivir con miedo. ¿Saben? El problema de este tipo de miedo es que es enfermizo. El miedo de algo o de alguien es enfermizo. Mis amigos, solamente hay dos opciones en esta vida. Tener el control o que Cristo nos tenga. Solamente hay dos opciones. Lo bueno de que Cristo nos tenga es que ahí va a fluir el amor, ahí va a fluir la paz, ahí va a fluir la paciencia, si eso que no se nos da, ahí va a fluir todo lo que tú... Eso de que es que no tengo paciencia, es que no puedo perdonar, es que de hecho no podemos perdonar. Es algo que Dios hace cuando Cristo está en control de tu vida. Pero cuando nosotros estamos en control de nuestras vidas, nunca vamos a poder amar, perdonar, menos ser pacientes. Porque en el control no hay nada de eso. A mayor control, mayor nuestra adicción a nosotros mismos. Vivimos por el miedo. Los discípulos le tenían más miedo a la tormenta que a Jesús. ¿Por qué creen que Jesús los pasó por esta prueba? Señor, no pudiste haber escogido un retiro espiritual, no sé, si quieres yo hubiera hecho una maestría en teología, pero ¿para qué me pasas por estas tormentas? Siento que no voy a aprender. Queremos, ¿saben por qué? Para no tomarnos tan en serio. Dios nos pasa por tormentas para que tú y yo no nos tomemos tan en serio. Porque cuando tú y yo nos tomamos tan en serio, no tomamos en serio a Jesús. Amigos, por tomarnos en serio, no tomamos en serio a Jesús. De modo que no tememos a Jesús, tememos a las tormentas. Y por temer a las tormentas, vivimos cediendo y haciendo lo que Dios no pensó que hiciéramos. Quiero preguntarles, yo sé que conocen cristianos que quieren ir al otro lado. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Sé que hay cristianos que quieren ir al otro lado del mundo a ser misioneros, pero no quieren ir al otro lado de sus miedos, de sus temores, de sus ansiedades. Mis amigos, hay incrédulos que tienen menos miedo que cristianos.
¿cómo nos van a creer así? ¿Cómo nos van a creer a nosotros los cristianos si nos ven con tanto miedo? Jesús trajo a sus discípulos por la tormenta para que no nos tomemos tan en serio y tomemos en serio a Jesús. Mis amigos, por tomarnos tan en serio, por tomarnos tan en serio, ¿saben algo? Los cristianos toman en serio a los satánicos, a los ateos, a los brujos. Los toman tan en serio que no toman en serio a Jesús, que les dice: ámalos. Los cristianos nos tomamos tan en serio que no tomamos en serio a Dios. Los cristianos toman tan en serio esto del LGTB, Y, Z y anexas. Todo esto, los cristianos creen que si se juntan con uno de ellos se les va a pegar lo homosexual. No, hombre, si ves una de esas películas, se me hace que mis hijos se pierden del camino. Se toman tan en serio y no toman en serio a Dios, que les dice que los amemos. Pregunta, tal vez se ofenda a algún cristiano: ¿cómo podremos amar a los del LGTB, Y, Z y todos los del género y desgénero y demás? ¿Cómo podremos amarlos si no los aceptamos? Yo sé que tú piensas que te van a pasar la plaga o algo así, pero ¿cómo podremos amarlos sin primero aceptarlos? Hay cristianos que se toman tan en serio que dicen: yo no voy a ir a comunidad porque ahí no hay reuniones de oración. Y yo les pregunto: ¿y tú realmente oras? Se toman tan en serio y dicen: es que yo quiero 2 horas de alabanza. Y yo les digo: ¿y acaso no les gritas a tus hijos? Ni cuenta, mis amigos, ni cuenta nos damos de quién está en nuestra barca por todo lo que me están diciendo, lo que estamos pasando. ¿Qué te estás tomando tan en serio que no te está dando tiempo de tomar en serio a Jesús? Que te dice: pasemos del otro lado. Jesús los pasó del otro lado. Yo sé que si Jesús les hubiera dicho: vamos a pasar por una tormenta, los discípulos hubieran dicho: mejor nos quedamos aquí, mejor yo no voy, me quedo en mi casa. Jesús no los hubiera podido sacar de su casa. No, Jesús no les dijo lo que iban a tener que pasar. Jesús los pasó del otro lado para que entonces, mis amigos, si tú y yo no cedemos el control, tú y yo no sabemos quiénes somos. Mientras tengamos el control, tú y yo no sabemos quiénes somos, y menos sabemos quién es Dios y lo que quiere para nosotros. Eso está increíble. Los discípulos tuvieron más miedo ahora cuando vieron que Jesús detuvo la tormenta. Y entonces Jesús reprendió a sus discípulos. Así como reprendió el mar, reprendió a sus discípulos. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no confían en mí? Jesús los reprendió a sus discípulos. ¿Alguien más que quiere que reprenda al mar, al viento, ahora a sus discípulos? Y los discípulos se decían unos a los otros: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que a unos vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Y tuvieron, vean, un gran temor. ¿A quién estamos temiendo? ¿A quién estamos temiendo? A Jesús lo van a crucificar, lo crucifican, resucita, y los discípulos empiezan a hablar de que Jesús resucitó, de que tenemos perdón en Jesucristo. Los líderes religiosos
quieren detener el movimiento y amenazan a los discípulos con hacerle lo mismo que a Jesús, con crucificarlos. Si siguen hablando de Jesús, si siguen invitando gente a la iglesia, si siguen viendo, porque mis amigos, hablar de Dios, predicar en el Zócalo o ir de puerta en puerta es bien bonito, pero vivir el cristianismo donde estás, en el trabajo, en la escuela. Quieren predicar la gente quienes les conoce cuando van tocando puerta en puerta, pero quienes nos conocen, lo fácil es ir y gritarle a la gente. Lo difícil es que tú perdones y que permitas que Cristo sea a través de ti. Y a estos discípulos de Jesús los arrestaron, los vamos a crucificar, los vamos a matar. ¿Y saben qué hicieron estos discípulos? Estos discípulos les dijeron a estos líderes, estos discípulos no tuvieron miedo y les dijeron, no les tenemos miedo. Una pregunta, si te fueran a arrestar porque sigues a Jesús, ¿habría suficiente evidencia? ¿Saben por qué Jesús los pasó por la tormenta? No para que fueran pacificadores profesionales de tormentas y se fueran a hacer surf. Jesús los pasó por la tormenta para que ellos no tuvieran miedo de la gente. Si te arrestaran por seguir a Jesús, ¿habría suficiente evidencia? Y si no hay evidencia de que tú sigas a Jesús, si no hay evidencia, es porque vivimos en miedo. Y Jesús les dice a sus discípulos, eso está increíble, lo puedes leer en Mateo 10. Jesús les dice a sus discípulos, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Así les dice a sus discípulos, no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman más bien a Dios, quien puede matar no solamente su cuerpo, sino también su alma. Y dice Jesús, en el infierno. Así habló Jesús. No teman a los que pueden matar el cuerpo, teman al que puede matar su cuerpo y su alma. Yo no sabía que Dios matara. Teman al que puede matar su cuerpo y su alma en el infierno. Y Jesús les dice, no se preocupen de lo que tengan que decir, no se preocupen de a dónde los tengan que llevar, de cómo los quieran matar. Jesús les dice, su propia familia los va a querer entregar. La gente, dice así Jesús, la gente los va a aborrecer por causa mía. Y dice Jesús, pero el que persevera hasta el final será salvo. De modo que quiero que oremos para terminar y quiero preguntarte, ¿qué no quieres entregar a Dios que ya te está afectando? ¿Qué no quieres entregar a Dios que ya te está afectando? ¿Qué necesitas entregar a Dios para que Él sea haciendo su obra en ti? Todos estamos en alguna tormenta, mis amigos. Todos estamos en alguna tormenta. ¿Saben cuál es la única diferencia? El bote en el que estamos. Todos estamos en alguna tormenta. La única diferencia es el bote en el que estamos. No importa que Jesús esté dormido, con que esté en mi bote. No importa que Jesús esté dormido mientras esté en mi bote. Eso es suficiente para mí. Me gusta hablar con gente que no es cristiana porque para que no se vea que esto está sesgado. Me gusta hablar con ateos, con satánicos, con brujos, porque es a donde Jesús nos llamó a hablar. Con los que no creen, no que esté oyendo alabanzas todo el día. Jesús nos llamó a ir, dice, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. De modo que estaba hablando con algunos de ellos y yo les dije,
Es que el universo es increíble, esto que les dije hace un rato, pero más increíble es que Dios, el Dios del universo, se haya hecho un ser humano. Y esta persona me dice así, me dice, ponle al final, di al final que es sarcasmo lo que dices, para que no creamos que eres un idiota. Así me dijo. Di que es sarcasmo lo que dijiste, para que no creamos que eres un idiota. ¿Y saben qué fue lo que más me sorprendió? No que me haya dicho eres un idiota, no que de repente así se soltara conmigo. Lo que más me sorprendió fue que yo no reaccioné. Yo no le dije que se iba a ir al infierno y que estaba bajo el juicio de Dios. De hecho, le dije, ¿cómo tomar a alguien que se ofende con un idiota? ¿Cómo tomar a alguien que se ofende con un idiota? Mis amigos, si nuestro cristianismo no nos está llevando al otro lado, tal vez no hemos creído en Jesús, sino en una religión. Y una religión, mis amigos, no nos quita el miedo. Una religión no nos da paz. Una religión no nos da perdón y nos da propósito personal. Eso es el cristianismo. El cristianismo es ir mar adentro y tratar con nuestras tormentas. ¿Qué les parece si oramos? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué cosa te saca de tus casillas? ¿Qué cosa te desespera? ¿Qué cosa te explota? Tal vez no es la tormenta. Tal vez es algo que no quieres entregar. Tal vez no son tus hijos y lo que te están haciendo. Tal vez sea algo que no quieres entregar. Tal vez no sea que no tienes trabajo. Tal vez no sea que la crisis está muy dura. Tal vez sea algo que no quieres entregar. Padre, qué fácil es hablar de esto, pero qué difícil es vivirlo, Señor. Qué difícil es vivirlo, con tantas presiones, preocupaciones. Lo más fácil es yo y solamente yo y mis planes y lo que quiero y mis metas. Qué fácil es hablarlo y qué difícil vivirlo, Señor. Te pido, Señor, de tu gracia, tu ayuda para los que hoy estamos viviendo esta ansiedad constante, donde parece que no se detiene toda esta avalancha de preocupaciones que me quita el sueño, que me hace medio vivir. Que podamos finalmente temerte más a ti que a cualquier cosa que nos puedan hacer. Que finalmente podamos temerte más a ti que todo lo que nos pueda faltar, que todo lo que nos pueda pasar. Que finalmente podamos creer y creer totalmente en ti como nuestro Salvador, nuestro proveedor, como quien se preocupa por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que se preocupa por nosotros? Ya con uno basta, con uno es suficiente.